Bueno, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando este material, este ciclo de conferencias de la sabiduría universal para buscar la autorrealización íntima del ser. Saludamos también y damos las gracias a las personas que reaccionan a las diferentes conferencias, a las personas que también ayudan difundiendo este conocimiento, estas enseñanzas, para de esta manera pues poder llegar a más personas, poder llegar a todos aquellos que estén buscando un conocimiento, una sabiduría superior para lograr verdaderos cambios en nuestro mundo interior, lograr verdaderas transformaciones dentro de nosotros mismos. También dar como siempre las gracias a los administradores de los diferentes grupos que admiten este material, que admiten estas conferencias en sus grupos, para de esa manera pues poder llegar a nuevas personas, poder llegar a aquellos que estén buscando este conocimiento, esta sabiduría. Agradecerles a ellos también. También saludar a las personas que quizás llegan por primera vez a este conocimiento, a esta sabiduría, informarles. Estamos viendo el ciclo de la fase A, que son 50 conferencias totalmente gratuitas de carácter teórico práctico. En este momento nos hallamos viendo la conferencia número 43 de la fase A. Para las personas nuevas, pueden revisar acá en la sección de videos de la página, pueden revisar las conferencias anteriores desde la conferencia número 1. También en la descripción de cada video, de cada conferencia, van a poder encontrar el WhatsApp. Ahí nos van a poder escribir para también recibir el material correspondiente a cada conferencia. Se envían imágenes, PDFs, audios correspondientes a cada conferencia, con el fin de que cuenten con el material necesario para estudiar y reflexionar la conferencia, y estaremos también atentos a cualquier duda e inquietud sobre cada una de ellas. Entonces vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. El día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 43 de la fase A, que son diversos tipos de yoes lujuriosos. Esta es una conferencia que pertenece al pilar de la psicología, ya que nos va a permitir, vamos a ver un estudio, ¿sí? Un estudio de manera general sobre estos yoes lujuriosos, sobre aspectos del yo fornicario, ¿sí? A fin de que pues, tengamos o contemos con una herramienta para el estudio de este defecto, ¿sí? Vamos a ver que va a ser una herramienta muy útil. Ya pues cada uno de nosotros va a entrar a reflexionar y a profundizar muchísimo más en cada uno de estos aspectos. Entonces vamos a dar inicio. Cualquier duda, cualquier inquietud que surja sobre el tema, vamos a estar atentos a resolverla. Entonces, vamos a ver que hemos hablado incluso desde el inicio de las conferencias que para llegar nosotros a la creación de nosotros mismos, llegar a la creación de los cuerpos existenciales del ser, llegar a la regeneración y a la transformación de nuestro cuerpo físico, de nuestra psicología, es necesario lograr la castidad. La castidad es llegar a comprender el gran valor que tiene nuestra energía creadora sexual y no derramarla por fuera del cuerpo, ¿sí? Ya que esta energía tiene la capacidad de transformarnos íntima y radicalmente, tiene la capacidad de regenerar tejidos, de regenerar neuronas, ¿sí? Tiene la capacidad de llegar a crear los cuerpos existenciales del ser, pero para eso necesitamos castidad. Pero entonces, para nosotros poder llegar a la castidad, es necesario estudiar lo que no nos permite llegar a ella, que en este caso es la lujuria, la fornicación, y ambas son totalmente opuestas. Entonces, si queremos llegar a la castidad, lograr castidad, necesitamos estudiar la lujuria. Entonces, es necesario también ver que se necesita castidad física, pero para lograr esa castidad física se necesita castidad psicológica y castidad emocional, ¿sí? Si no tenemos castidad psicológica ni emocional, tampoco vamos a tener castidad física, ¿sí? La castidad en la mente, o la castidad psicológica, pues implica estar atentos a todos estos tipos de pensamientos lujuriosos, ¿sí? La lascivia,
estar pensando, estar morboseando con cada persona, el sexo opuesto que pasa, etcétera, etcétera. Si está esa actividad mental de ese tipo, ahí no hay castidad, no hay castidad, ¿sí? Y se necesita lograr castidad en esos aspectos para poder lograr esa castidad física. Lo mismo en la castidad emocional, ¿sí? Si estamos a cada instante, a cada momento, con nervios, sintiéndose enamorado con cada persona que pasa, se siente atraído por esta característica, por la otra, ahí no hay castidad. Y si no hay castidad en esos dos aspectos, va a influir en la castidad física, no la vamos a tener. Ahora, hemos hablado de la transmutación sexual, ¿sí? Del arcano AZF o el nacimiento espiritual, que esta práctica nos va a permitir llegar a la creación de los cuerpos existenciales del ser, estos vehículos que nos van a permitir manifestarnos la manifestación en los diferentes planos, en las diferentes dimensiones superiores de la naturaleza. Pero entonces, para llegar a esa creación, para llegar a estos aspectos, necesitamos tres requisitos fundamentales: castidad, fidelidad y amor. La castidad es, como venimos viéndolo, es todo lo contrario a la fornicación, es no llegar al orgasmo, comprender el sabio uso que tiene, el gran uso que tiene esta energía creadora sexual, el gran valor que tiene, y no derramarla por fuera del cuerpo. De igual manera necesitamos fidelidad. Para esto necesitamos una única pareja, ¿sí? Un varón y una mujer, amar y respetar profundamente a la pareja. Se necesita la unión de estas dos polaridades contrarias, la polaridad positiva y la polaridad negativa, ¿sí? Un varón y una mujer, pero amando y respetando profundamente a la pareja. Necesitamos fidelidad en todos los aspectos, ya que si no hay fidelidad, no va a haber castidad, ¿sí? Y como hablamos, pues, la fidelidad no es únicamente respetar a la pareja, estar con la pareja, sino que también se necesita fidelidad en la mente, en la vista, en la emoción, ya que si estamos viendo a otras personas que no son nuestra pareja, ¿sí? Viendo mujeres, viendo hombres en la calle, sintiéndonos atraídos por tal o cual característica, ahí no hay fidelidad. Esos aspectos, aunque parezcan triviales, aunque parezcan que de pronto estamos exagerando y que normal, se puede hacer eso, que esto y que lo otro, pues no es así, porque esos aspectos van a llevar tarde que temprano a la infidelidad, ¿sí? Estar pensando en otras personas, sintiéndose atraído por tal o cual característica, eso nos va a llevar tarde que temprano a traicionar, ¿sí? Y si no hay fidelidad, no se va a poder crear nada, ¿sí? Y el otro aspecto, el otro requisito es el amor. El amor es el anhelo espiritual, pero recordemos que para amar a alguien más necesitamos previamente amarnos a nosotros mismos, tener deseo de querer transformarnos, de querer cambiar. Ahora pues vamos a hablar del fuego. Vamos a ver que el fuego tiene dos aspectos, ¿sí? Estamos hablando de este fuego creador, de la energía, ¿sí? Entonces, el primer aspecto es el aspecto del Kundalini, y el segundo aspecto está dado por el Kundartiguador, que vamos a ver que son dos aspectos totalmente distintos, y va a depender pues de la forma en la que nosotros utilicemos la energía. El uno nos va a hacer subir, ascender, acrecentar nuestro poder, el poder del ser humano, los poderes que están latentes en nuestro interior, llegar a nuestro ser, a nuestro Padre, que ese es el poder del Kundalini, y el otro es el Kundartiguador, que ya vamos a entrar en detalle. Entonces, la palabra Kundalini se refiere al fuego ascendiendo de manera victoriosa por la médula espinal, ¿sí? Como venimos viéndolo, este fuego pues tiene la capacidad de regenerarnos y transformarnos, que incluso ustedes, por medio de la práctica, nosotros por medio de la práctica de la transmutación de la energía,
se puede llegar a sentir ese vapor, ese calor que se siente por medio de la columna vertebral. Es un calor muy especial, ¿sí? Realmente cuando no se fornica, cuando la práctica no termina en eyaculación de la energía, eh, el cuerpo termina cargado con una energía muy especial, queda con fuerza, queda con vitalidad, ¿sí? Porque se recargó el cuerpo, por así decirlo. Todo lo contrario a lo que sucede con la fornicación, ya que pues el cuerpo queda totalmente débil, queda sin fuerzas, porque se extrajo toda la energía por 2 o 3 segundos de placer. Y el Kundartiguador, pues es todo lo contrario al Kundalini, ¿sí? El Kundartiguador es ese aspecto que implica pues el fuego descendiendo a los infiernos atómicos del humanoide. Debemos entender que siempre la energía va a crear, va a depender de la forma en que nosotros la utilicemos. Y si se utiliza para diversión, para placer, simplemente para poder llegar al orgasmo, pues vamos a crear aspectos psicológicos, defectos psicológicos y vamos a engrosar nuestra cola del Kundartiguador, ¿sí? Eso es el Kundartiguador, esa es la cola satánica, ¿sí? Que pues, nos va a llevar a la degeneración y la desgracia. Entonces, como venimos hablándolo, como venimos viéndolo, la energía siempre va a crear, siempre. Entonces va a depender de la forma en que nosotros la utilicemos, ¿sí? Entonces, pues reflexionemos. ¿Qué se necesitó para llegar a la creación de nuestro cuerpo físico? O para que nazca una nueva persona, para que se siga reproduciendo la especie. Un espermatozoide y un óvulo. Solo un espermatozoide. No se necesitaron 2, ni 3, ni 4. Solo uno. Solo uno. ¿Sí? Entonces reflexionemos. Si solo un espermatozoide pudo llegar a crear un cuerpo físico, una máquina tan perfectamente creada como es nuestro cuerpo, que ni siquiera los más grandes doctores, ni siquiera los más grandes médicos, científicos, conocen los más profundos secretos de la máquina humana, su funcionamiento. Si con solo uno llegamos a esta magnífica creación, pues, ¿qué podríamos llegar a crear con toda la cantidad de energía, de esperma que se pierde en el orgasmo? ¿Sí? Entonces realmente esto nos va a permitir reflexionar, darnos cuenta de que se está dando un uso equivocado a la energía, de que no la estamos utilizando correctamente, ¿sí? De que la estamos desperdiciando. Es como si fuéramos a hacer un pastel, estuviéramos haciendo una torta y necesitamos 1 o 2 huevos, pero partimos 1 millón de huevos. Pues no tiene sentido. Así de igual manera sucede con la fornicación. Entonces, veamos lo siguiente, sigamos viéndolo. Uno fecundó el óvulo y nos permitió la creación de los cuerpos, del cuerpo, ¿sí? De un nuevo bebé, que nazca un nuevo ser humano. Pero entonces los demás espermatozoides, que eso es lo que normalmente la gente que habla de esto, los científicos, los doctores, no explican, ¿sí? Estos también crean, porque la energía siempre va a crear. Entonces, en este caso, los espermatozoides que se pierden, pues van a crear agregados psicológicos, defectos psicológicos, pereza, codicia, ira, lujuria, orgullo, etcétera, etcétera, y nos van a ennegrecer cada vez más la conciencia. Nuestra envoltura seminal se va a ver cada vez más contaminada, nos alejamos lamentablemente más de nuestro ser, de nuestra conciencia, por la fornicación, por la eyaculación de la energía. Entonces, cuando se derramó la simiente, cuando se llegó al orgasmo, pues se crearon los defectos psicológicos. Entonces, por eso vemos en las parejas, pues peleas, discusiones, una vez pues se inicia la fornicación, ¿no? Cuando se dice, vamos a hacer el amor, entre comillas, ¿sí? Vienen las peleas, las discusiones, el desagrado, ya no hay tanto amor como al principio, por esto, porque es que se están alimentando los defectos psicológicos y se está destruyendo el amor. Ahora veamos que existen
tres tipos de sexología o tres formas de creación a través del sexo, como venimos viéndolo. Uno es el suprasexo, que es la práctica que se enseña en este ciclo de conferencias, que nos va a permitir la regeneración del ser humano, nos va a permitir la creación de los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? La creación de los hijos de la luz, y esto en base a la castidad, a la fidelidad y el amor. No hay otra forma de poder llegar a esta creación, es comprendiendo el gran valor de nuestra energía creadora sexual y no derramándola fuera del cuerpo. Nos va a llegar a una transformación interior. Por otro lado tenemos el sexo normal, ¿sí? Que es lo que normalmente practican las personas, que practica toda la humanidad y nos va a llevar a la reproducción de la especie. Pero veamos algo, o sea, como venimos viéndolo y venimos reflexionando hace un momento, pues para la creación de un ser humano se necesita solo un espermatozoide y un óvulo. No se requiere la fornicación, no se requiere llegar al orgasmo, ¿sí? Para que lo vayamos comprendiendo. Totalmente contrario a lo que nos hemos venido aprendiendo, a lo que nos han enseñado, de que se cree, de que se necesita fornicar para llegar a tener un bebé. Y no es así, no se necesita fornicar, no se necesita derramar la energía, ya que con el derramamiento pues estamos creando defectos psicológicos, estamos ennegreciendo cada vez nuestra conciencia y nos alejamos de nuestro ser, de nuestro Padre. Y entendamos algo, que cada vez que fornicamos, pues nuestros defectos psicológicos se vuelven más grandes, se vuelven más gordos, por así decirlo, atrapan más voluntad y se van haciendo cada vez más dueños de nosotros mismos. O sea, vamos perdiendo nuestra propia voluntad y ya cada vez que el defecto desee fornicar, pues lo va a hacer, ¿sí? Nos resta cada vez fuerza. Entonces, y eso es el infrasexo, la fornicación, ¿sí? Llegar al orgasmo. Ahora, ¿por qué debemos estudiar los yoes de la lujuria? ¿Por qué debemos hacer este estudio? Como venimos viendo, para llegar a la creación de los cuerpos existenciales del ser, necesitamos castidad, ¿sí? Pero entonces no podemos lograr castidad ni física, psicológica, ni emocional, si no estudiamos los defectos que no nos permiten lograrla. Necesitamos ver por qué no tengo castidad psicológica. Bueno, entonces ahí vamos a descubrir que tenemos de pronto pensamientos lujuriosos, tenemos lascivia, tenemos yoes mirones que miran determinadas partes del cuerpo. Entonces voy descubriendo eso y me voy dando cuenta, bueno, tengo esos aspectos que no me permiten castidad psicológica. Lo mismo con la castidad emocional, con la castidad física, ¿sí? Entonces, si los estudiamos, vamos a poder lograr la castidad y poder tener poder y creación. Necesitamos rescatar también el fuego atrapado que hay en cada uno de estos yoes lujuriosos para que haya nacimiento. Debemos entender que cada uno de estos defectos, cada uno de estos yoes tienen conciencia atrapada en su interior y necesitamos rescatar esa conciencia, ese fuego, esa sabiduría y ese amor atrapado en esos defectos para poder llegar a crear. Por medio del estudio de estos yoes lujuriosos, llegaremos a que la práctica del nacimiento espiritual, la práctica que se enseña en la conferencia número 10, ¿sí? Que es la práctica de transmutación sexual, la transmutación de la energía, el arcano AZF, pues va a ser más pura, ¿sí? Cada vez más pura. Van a intervenir cada vez menos los defectos psicológicos. Debemos entender que, obviamente, o sea, la pareja pues tiene derecho a disfrutar de las mieles del amor, ¿sí? Pero el objetivo de la práctica es llegar a transmutar la energía, ¿sí? Que la energía se transforme en vapor y suba a través de la columna vertebral. No llegar al orgasmo, ¿sí? No vamos a buscar placeres, el placer de los besos, de las sensaciones, esto y lo otro. No, ese no es el propósito de la práctica. El propósito es llegar a estas creaciones, ¿sí? Por eso necesitamos pureza. Perdón. Ahora también veamos que este trabajo, el estudio de estos yoes, lo dirige nuestra Madre Divina. Ella es la que nos va a ayudar en este proceso.
¿sí? Debemos hacer las meditaciones, las reflexiones siempre con su ayuda, pidiéndole, implorándole, clamándole a ella que nos ayude, que nos dirija este proceso y ella nos va a ayudar. Debemos estudiar, meditar, cada uno de manera sincera consigo mismo, pues bueno, cuántas veces y en qué forma he fornicado, ¿sí? Como les venía mencionando desde el principio, esta conferencia nos está dando un estudio, ¿sí? Es un estudio general de este yo fornicario, de este yo lujurioso, para que ya cada uno de nosotros, pues, ya va a entrar a estudiar y profundizar cada vez más, ¿sí? Acá lo estamos viendo de manera general, a pesar de que es una conferencia, pues, bastante detallada, es algo extensa, aún así, el estudio va a ser cada vez más extenso a medida de que nosotros entramos a estudiarlo, entramos a profundizarlo, ¿sí? Porque cada quien, pues, sabe cuántas veces ha fornicado y de qué forma lo ha hecho, ¿sí? Por eso esto se debe hacer de manera sincera consigo mismos. O sea, nos vamos a confesar. Esta es la confesión, pero con nuestra propia Madre Divina, no con nadie más, no con otro fornicario peor que nosotros, ¿sí? Sino con nuestra propia Madre Divina. Entonces vamos a iniciar viendo este aspecto, vamos a iniciar viendo este estudio. Entonces vamos a ver que este yo fornicario, ¿sí? Este defecto de la fornicación, siempre va a buscar eso, siempre lo va a buscar, siempre va a buscar llegar al orgasmo, llegar a sentir el placer de la eyaculación, ¿sí? Entonces vamos a ver que siempre nos va a manejar en base a los tres traidores, que son el deseo, la mente y la mala voluntad. Entonces, el deseo, ¿qué desea? El yo que desea sentir el placer, llegar al orgasmo, ¿sí? Entonces, se manifiesta el deseo y de inmediatamente se va a manifestar la mente. Ahí se va a manifestar la mente para justificarlo, ¿sí? Va a decir, no, pero es que pues es normal, todo el mundo lo hace, ¿sí? Es lo que ha hecho mi papá, lo que ha hecho mi mamá, lo que han hecho mis tíos, mis primos, todos en la familia lo hacen, pues yo no los veo nada malo, dice la mente. Ahí está hablando de un defecto psicológico, ¿sí? Y luego va a venir la mala voluntad, que la mala voluntad es hacerlo, es ejercer la acción, ¿sí? Entonces de esta manera siempre se va a manifestar este yo fornicario, siempre, siempre. Entonces, pero lo vamos a ver que este defecto psicológico, se alimenta por medio de infinitos detalles y múltiples detalles que necesitamos estudiar y eliminar. Entonces, como les acabé de mencionar y lo vamos viendo, pues este yo fornicario siempre va a buscar el orgasmo, siempre. Entonces, van a haber diferentes aspectos que nos llevaron a esto, ¿sí? Por un lado, tenemos la masturbación, ¿sí? Por el otro lado, las poluciones nocturnas. Por el otro lado, el, el orgasmo en vagina, el sexo vaginal. Y por el otro lado, la brujería, ¿sí? Vamos a estudiar, a reflexionar estos aspectos. Vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos. Como les acabo de mencionar, pues el objetivo es que nosotros tengamos este estudio general para que ya cada uno de nosotros entre a estudiar y reflexionar. Vamos a iniciar con la masturbación, ¿sí? Entonces nosotros debemos reflexionar seriamente, sinceramente con nosotros mismos, bueno, ¿desde cuándo lo tengo? ¿Sí? Si es posible, bueno, ¿cuántas veces lo hice? Si recuerda a la persona las escenas, también se pueden escribir, ¿sí? Y ya, pues, escribe las escenas, bueno, en tal momento, cuando estaba en la casa solo, esto, lo otro, ¿sí? Si es posible, la recuerda, o las escenas que recuerde, porque obviamente es difícil poderlas recordar todas, las que recuerde, pues las va escribiendo, ¿sí? Y ya, pues luego va a entrar a meditar, a reflexionar, pues cada escena, ¿sí? ¿Por qué lo creó? ¿En qué momento? ¿Cómo lo aprendió? ¿Sí? Veamos que pues, lamentablemente la ciencia oficial
si la medicina convencional, pues enseñan que es normal. Le enseñan a los adolescentes, a los muchachos, que es un proceso normal, que es un proceso de autoconocimiento, que es normal, que está normal que se toquen, que esto y que lo otro, pero debemos reflexionar y ver en verdad que esto es totalmente equivocado, ¿sí? Ya que la masturbación degenera totalmente nuestro cuerpo físico, nuestra psicología. Vemos que un muchacho que antes de la masturbación pues era una persona ágil, ¿sí? Inteligente, atento, servicial, ¿sí? Sin nada de pereza, muy diligente, ¿sí? Pero después de la masturbación, todos esos aspectos se pierden, se botan a la basura, ¿sí? Se vuelve, ya el muchacho se vuelve torpe, se vuelve débil, ya no es tan inteligente, se vuelve perezoso, ¿sí? Se vuelve retraído, etcétera, etcétera, por este aspecto de la masturbación, ¿sí? Ya que entendamos algo, cuando se da este proceso, pues el falo, el órgano sexual masculino, queda haciendo, cuando se da el orgasmo, ¿sí? Y el falo está expuesto al aire, él queda haciendo unos movimientos peristálgicos, ¿sí? Él está absorbiendo, porque es un movimiento natural, ¿sí? Pero se está dando en el aire. Entonces, ¿qué pasa? Está absorbiendo aire y ese aire va al cerebro, ¿sí? Por eso la persona se está volviendo torpe, se está volviendo débil, ¿sí? Ahora, veamos esto, ¿sí? Ahí se está creando. Entendamos esto, que es por lo que por lo general pues no se comprendía, no conocíamos esto. Ahí hay una creación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está participando una polaridad positiva y una polaridad negativa. La polaridad positiva es de la mente, ¿sí? Y la polaridad negativa es de la energía creadora. Entonces, la persona, varón o mujer, porque entendamos esto, no solamente los varones llegan a estos procesos, sino que también las mujeres. O sea, debemos ser sinceros con nosotros mismos, no ser mojigatos, no tratar de esconder o tapar el sol con un dedo, ¿sí? Debemos ser sinceros con nosotros, o sea, esto es para nosotros, no para los demás. Entonces, se está dando este proceso. Entonces, cuando la persona se masturba, pues está en la mente en actividad. Entonces se está imaginando a otra persona, a una persona que le atrae, se está imaginando una situación, se está imaginando copulando mientras se da la eyaculación, mientras se está masturbando, ¿sí? Entonces eso lleva a la creación de estos dos aspectos. En el caso de las mujeres va a llegar a la creación del incubo y en el caso de los varones a la creación del subcubo, para que vayamos comprendiendo, ¿sí? Que son dos defectos psicológicos, aspectos psicológicos increíblemente poderosos que les hemos dado poder por medio de la energía, ¿sí? Son defectos psicológicos que ellos siempre van a buscar lo mismo, van a buscar la forma de alimentarse, ¿sí? La forma que los creó. ¿Y qué los creó? La fornicación. Entonces, esto los podemos ver en el astral. Ellos van a tomar la forma que nosotros le dimos, ¿sí? Muchas veces, pues las personas cuando tienen sueños, ¿sí? Los llamados sueños húmedos, y se sueñan con fulanito, con fulanita, y piensan que soñaron con esa persona en específico, y la verdad es que no es así. Soñaron con su propio incubo, con su propia creación, ¿sí? Y esto, que es lo perjudicial, tiene tanto poder que puede llegar a manifestarse de manera física, ¿sí? De manera física puede llegar a manifestarse y plasmarse físicamente. Ahora, entonces veamos que la masturbación, pues, tiene un aspecto que es la masturbación solitaria, ¿sí? Donde la persona, pues, simplemente pues se masturbó sola, ¿sí? Entonces, veamos pues de qué manera se hizo, ¿sí? Con aparatos, ya sea pues vaginas artificiales, falos artificiales, vibradores, eh,
Ahí vemos el auto-homosexualismo también, de que tarde que temprano pues la persona va a llevar a ese proceso de auto-homosexualizarse, ¿sí? La pornografía, vemos que la pornografía también es totalmente dañina y perjudicial para nuestra psicología, para nosotros mismos. Una persona que ha visto pornografía ya deja de ver el mundo de manera normal, sino que ya ve lujuria, ve fornicación donde no la hay, ¿sí? La mente queda totalmente perversa y dañada, totalmente. O sea, realmente debemos entender que estamos perdiendo nuestra riqueza interior por 3 segundos de placer, ¿sí? Entendamos esto. Estamos tirando toda nuestra riqueza a la basura. También otros aspectos de los aparatos, pues vemos las muñecas, las máquinas, ¿sí? Ahí, hasta ahora, pues el aspecto de la masturbación solitaria, ¿sí? Vemos también que está la masturbación colaborada. Y vamos a ver estos aspectos, que de pronto pueden parecer sorprendentes, es decir, pero ¿cómo que es masturbación? ¿Sí? O sea, entendamos que la masturbación pues se está utilizando elementos externos para llegar al orgasmo, llegar al placer, ¿sí? Que eso no es sexualidad, ¿sí? Entonces, por un lado, encontramos el sexo anal, entonces, y vemos estos dos aspectos. eh, el cacorro y el marica, ¿sí? Eh, entonces, que como les decía, se cree que es sexualidad normal, pero no es así, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, pues cuando se inició la fornicación, digamos en la pareja, se inicia la fornicación, pues poco a poco van perdiendo el placer, el gusto por el sexo normal, sino que empiezan a buscar otro tipo de placeres, ¿sí? Y empieza la degeneración. Poco a poco se empiezan a degenerar y llegan a este momento, a esos tipos de sexualidad, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se creó un homosexual? Pues en el sexo normal, ¿sí? Entendamos esto. Iniciaron teniendo su pareja normalmente, pero entonces en esa búsqueda de placer, pues llegaron a degenerarse muchísimo más, ¿sí? Entonces llegaron a estos dos aspectos, que homosexualizan a la persona, porque entonces se escuchan homosexuales hablar de que un ano es igual en un varón y una mujer, ¿sí? Entonces, buscando ese placer, pues ya no le importa practicar con hombres o con mujeres, ¿sí? Lo mismo, pues la mujer eh, va llegando a estos aspectos. Se va a homosexualizar la mujer, ¿sí? Porque entonces una mujer que ha empezado a practicar sexo anal eh, deja de perder gusto, ¿sí? Por practicar lo normal, ¿sí? Ahora veamos este otro aspecto que es el sexo oral, ¿sí? Ahí vemos el buco fálico y el buco genital, ¿sí? Entonces vemos los dos casos cuando el hombre le practica a la mujer y la mujer le practica al hombre. Que ambos aspectos también de igual manera van a llegar a la homosexualización, tanto en el varón como en la mujer. Vemos también el bestialismo, ¿sí? Que ya son casos más aberrantes, más exagerados, que parecen casos aislados como venimos viéndolo, pero, o sea, comprendamos esto de que si seguimos fornicando, si seguimos derramando la energía, practicando simplemente por diversión, por llegar al orgasmo, pues tarde que temprano vamos a llegar a esos aspectos, ¿sí? El bestialismo es la práctica con animales, ¿sí? Que muchas veces pues las personas en el diario vivir, en lo común, en lo cotidiano, se critican, ¿no? Se critican a los homosexuales, a las personas que hacen este tipo de cosas, pero ¿cómo llegaron a eso? Pues, por, ¿cómo se inició? Por medio de la fornicación normal, ¿sí? Ahí poco a poco entendamos esto, entonces, que si no se elimina, tarde que temprano vamos a llegar a la degeneración totalmente terrible.
También de igual manera la necrofilia, ¿sí? Que ya es el sexo con cadáveres, que son procesos totalmente degenerativos, ¿sí? Entonces veamos esto, un paréntesis antes de seguir avanzando. Hablábamos de que en el momento de la eyaculación el falo queda haciendo movimientos peristálgicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si se sucede la eyaculación dentro del ano? Entonces va a absorber átomos fecales que van a subir al cuerpo, van a subir al cerebro. Entendamos lo perjudicial de eso. Daña totalmente la psicología de esa persona. La semilla se pudre la semilla, ¿sí? Ya es muy difícil, sinceramente, una persona homosexual, pues, que llegue a regenerarse, ya que la semilla se pudrió. Entonces veamos este aspecto de que la masturbación va a llevar al celibato, ¿sí? Que el celibato, pues, realmente es un aspecto totalmente degenerativo, ya que se llega al celibato es cuando la persona ya ha pasado por todo, ¿sí? Y llega al punto de aborrecer el sexo, que ese es el celibato. Eso no es castidad, comprendamos eso, que es totalmente distinto, que algunas religiones, algunas sectas llegan a confundir la castidad con celibato y no es así, ¿sí? O sea, porque no se debe aborrecer el sexo. El sexo nos va a llevar a transformarnos, a cambiar, nos va a llevar a la creación de los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Pero en castidad, en fidelidad y en amor, ¿sí? No se debe aborrecer. Ahora veamos este aspecto de las poluciones nocturnas, ¿sí? ¿Qué son? De pronto, pues es un término nuevo para algunos, ¿sí? O son también los llamados sueños húmedos, que son las pérdidas de energía durante las horas de la noche, ¿sí? Entendamos esto de que cuando el cuerpo físico, o bueno, cuando nos acostamos a descansar, el cuerpo físico queda descansando, ¿sí? Queda durmiendo, pero el cuerpo astral sale, ¿sí? Entonces, si estuvimos identificados, si estuvimos con procesos de lujuria, de lascivia durante el día, pues vamos a soñar con todo eso, ¿sí? Entonces el cuerpo astral está en actividad, entonces puede estarse imaginando, o bueno, puede estar allá con una persona, con una mujer, con un hombre, copulando, ¿sí? Y eso va a generar unas vibraciones, ¿sí? Que por medio del cordón de plata llegan al cuerpo físico y generan la pérdida de la energía. Eso es la polución, ¿sí? Entonces, también hay que estudiarlo, reflexionarlo, pues si es necesario hacer una lista, pues de cuántas poluciones se ha tenido y por qué se generan. Se generan por el provocarse, por el provocar y por la lascivia. La lascivia es el deseo frustrado de sexualidad, ¿sí? Que una persona va caminando por la calle, ¿sí? Ve una persona del sexo opuesto y le genera una actividad, ¿sí? Se siente atraído, ya sea por los ojos, por la cara, por los buzos, por los escotes, esto y lo otro, por cualquier aspecto, y le genera una actividad psicológica, ¿sí? Se imagina copulando con la persona, se imagina practicando, haciendo esto, lo otro, ¿sí? Y ahí eso es lascivia, ¿sí? Hay un deseo frustrado de sexo. Y como hubo esa actividad psicológica, esa actividad mental, pues en la noche va a llevar al derramamiento de la energía, ¿sí? Entonces esto nos permite ir viendo, ir observando de que el defecto psicológico es astuto, ¿sí? Siempre va a buscar la manera de llevarnos a la pérdida de la energía. Entonces, vemos también estos aspectos que nos van a llevar a la polución, ¿sí? El uno es el imaginar. Como hablamos, pues vamos caminando por la calle y ve a una chica, a un chico, una persona del sexo opuesto, e imagina, ¿sí? Entonces, esa imaginación, si dejamos actuar la imaginación mecánica, pues empieza a imaginarse esto, lo otro, a la persona desnuda,
Entonces, eso nos va a llevar a un actuar, ¿sí? Ya sea que busque hablarle, busque tocarla, hacerle esto, lo otro, o también nos puede llevar a la masturbación, ¿sí? Nos va a llevar a actuar. También pues a hablar, ejecutar, a planear, sentir, desear. ¿Y todo comenzó en qué? En un pensamiento, en una imaginación mecánica, ¿sí? Que muchas veces pues no se ve o no se comprende eh, lo grave de esto. Simplemente dejamos pasar esos pensamientos, esas imaginaciones, sin entender que eso nos van a llevar a una creación. En este caso, una creación negativa. Ahora, veamos las impresiones. Nosotros, es un tipo de alimento que nosotros tenemos, ¿sí? Y tenemos alimentación, impresiones, tanto visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles, ¿sí? Entonces, en las impresiones visuales, todo lo que observamos a través de la vista, ¿sí? Escotes, faldas, vestidos, los zapatos, el color de piel, si tiene tatuajes, si no tiene, el cabello, si es largo, si es corto, el rostro, los pómulos, los labios, si son gruesos, si no gruesos, si no lo son, etcétera, etcétera. Son impresiones visuales, ¿sí? Las auditivas, todo lo que escuchamos, palabras de doble sentido, canciones de reggaetón, que esto y que lo otro, olfativas, ¿sí? De pronto podemos llegar a sentir el olor, o bueno, el perfume de una persona que recordamos, que nos gustaba mucho, o la pareja, ¿sí? Y esos aspectos generan lascivia, porque empieza, no más con el olor, se siente atraído por una persona, empieza a imaginarse una cantidad de situaciones solamente por el olor, ¿sí? Lo mismo todas las impresiones gustativas, que acá encontramos el gusto. Entonces acá podemos ver y necesitamos ver, estudiar, reflexionar, pues todo lo que le gusta al defecto, ¿sí? Todo lo que le gusta al yo psicológico. Entonces, bueno, que le gustan ver cabellos, ver el pelo, pero entonces, ¿de qué tipo? Si es largo, si es corto, si es el color verde, amarillo, rosado, eh, la forma, etcétera, etcétera. Todo lo que le gusta al defecto, ¿sí? Como hablamos, pues, el objetivo de este estudio es sincerarnos, ¿sí? Sincerarnos, confesarnos con nuestra propia Madre Divina, ¿sí? Esto no lo hacemos para los demás, lo hacemos para nosotros mismos. Debemos comprenderlo. Y las impresiones táctiles, ¿sí? Que todo es todo lo que tiene que ver con el tacto, ya que a través del tacto se activa la energía. Entonces, ¿qué pasa? Si estas impresiones las dejamos entrar, ¿sí? O sea, no las transformamos, o sea, observamos todo esto, ya sea una impresión visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil, y no paramos y reflexionamos y dijimos, bueno, Madre Divina, elimíneme esto, este yo que está mirando eh, piernas, está mirando bustos, está mirando esto, lo otro, y no le vamos pidiendo muerte, no lo eliminamos, pues nos identificamos. Es decir, entonces, digamos un ejemplo, llegó una impresión visual, una chica muy atractiva, por ejemplo, y si no morimos en ese momento, no eliminamos el gusto, el placer, no dejamos de verla, pues nos identificamos. Entonces se empieza a imaginarse a la persona desnuda, se empieza a imaginarse una cantidad de situaciones haciendo esto, lo otro, le entran las ganas de probar, se emociona, se siente atraído, se siente enamorado, ¿sí? Desea, empieza a recordar, empieza a soñar, todo por identificarse, ¿sí? Y ya cuando hay identificación, pues nos va a llevar lamentablemente a la polución, ¿sí? Y todos estos son aspectos que nosotros debemos estudiar y reflexionar. El otro aspecto que nos lleva a las poluciones son la pornografía, ¿sí? Vemos que lamentablemente por hoy día la pornografía está totalmente normalizada, ¿sí? O está en muchos aspectos. Ya no es como se conocía antes, de que eran en películas, a través de revistas o páginas de internet. Ahorita está en todo, ¿sí? Está en las redes sociales,
Vemos que ponen pornografía, ponen lujuria incluso para vender cosas, ¿sí? Para vender una gaseosa, ¿sí? Ponen la botella en forma de curvas de mujer. De manera involuntaria le están generando lujuria a las personas, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, para vender un tornillo, para vender cualquier cosa, incluso un tornillo, que uno dijera, pues, ¿cómo le van a poner lujuria a eso? Y la ponen, ¿sí? Ponen una mujer desnuda, semidesnuda, en ropa interior, con un tornillo, con un motor, ¿sí? Con una batería de carro. Entonces vemos que la pornografía está totalmente eh, difundida en todo esto, ¿sí? Y eso también genera pues un deseo reprimido de sexualidad, ¿sí? Ya que la persona ve eso, ¿sí? O escucha, ¿sí? O lo siente y le genera lascivia. Eso con el aspecto de las poluciones. Eh, bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, si de pronto algo no está quedando claro, nos pueden ir escribiendo en el cajón de comentarios, ¿sí? Ya que es una conferencia pues bastante específica para que vayamos estudiando esos aspectos. Ahora veamos pues el sexo en vagina. El sexo vaginal, vemos un aspecto que es la reproducción, ¿sí? Veámoslo inicialmente, acá podemos ver el matrimonio, ¿sí? Entendamos lo que es el matrimonio. El matrimonio, si vemos esta palabra, quiere decir unión con la matriz, ¿sí? El matrimonio no es únicamente o no es eh, un protocolo exterior, ¿sí? Dicen, ah, no, se casaron, entonces pues fue porque pues hubo una ceremonia en una iglesia o en determinado lugar y dicen, ah, bueno, están casados. No, una vez hay unión sexual, ¿sí? Se unieron sexualmente, varón y mujer, pues eso es un matrimonio. Entendamos eso, ¿sí? Entonces, si vivimos en promiscuidad, pues vamos viendo lo grave, porque así como se dice exteriormente, que cuando se unen en matrimonio, eh, quedan unidos hasta que la muerte los separe, ¿sí? Eh, Van a quedar unidos en las adversidades, ¿sí? En las alegrías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que se une el karma, ¿sí? Ahí queda una unión electromagnética, ¿sí? No simplemente se unieron por un momento y ya dice la persona, pues disfruté con esta persona, con este, con el otro, y ya, simplemente pasó. No, ahí quedó una unión electromagnética, ¿sí? Se unieron los karmas. Entonces, por eso, y lo vamos a ver ahorita, lo perjudicial, lo dañino de ir a un prostíbulo, ¿sí? Una prostituta quiere decir prostituta, una mujer que se ha acostado con muchas próstatas, ¿sí? Entonces es una mujer que se ha acostado, digamos, en una noche con 20 hombres, y entonces si una persona llega a acostarse con una prostituta, pues queda cargado de toda esa energía. Por eso una persona que va a esos antros, que va a esos lugares, pues le llega a la ruina, ¿sí? Su economía se empieza a ir al piso, ¿sí? Se empieza a dañar por todo esto. Esto para que vayamos comprendiendo lo que es verdaderamente el matrimonio, ¿sí? Entonces vemos también los divorcios, ¿sí? Los noviazgos, las conquistas, ¿sí? Vemos el yo soltero también, ¿sí? Que no le gusta adquirir compromisos, que simplemente quiere fornicar con el uno, con el otro, con la una, con la otra, simplemente buscando placer sin ningún compromiso, ¿sí? Que eso es un defecto psicológico, claramente, ¿sí? Entonces vemos pues los embarazos, ¿sí? Que son otros aspectos. El sexo en embarazo, que como lo hemos hecho hincapié en otras conferencias, es totalmente equivocado. No se debe practicar sexualidad en el embarazo, ya que se está gestando un nuevo ser, se está gestando un nuevo ser humano. Entonces ya no están participando dos personas, sino que están participando tres, ¿sí? Y es una orgía, es algo equivocado, ¿sí?
vemos los partos, las lactancias, los padres, vemos también que hay un defecto psicológico, o sea, esto realmente para que estudiemos y reflexionemos, no se tomen de pronto a mal mis palabras, no se tomen a mal el estudio, o sea, no se está diciendo de que esto esté mal, sino que es equivocado cuando ya, pues, la persona simplemente busca eso, ¿sí? Ya que hay un gusto por ser papá o por ser mamá, ¿sí? Como hablo, no estoy diciendo que sea equivocado, no es así, ¿sí? Sino que otra cosa es simplemente ya buscarlo y distrayéndose del propósito principal, que es buscar la autorrealización, ¿sí? Buscar la creación de los cuerpos existenciales del ser. Ahora, acá podemos encontrar los anticonceptivos, ¿sí? Los abortos, las castraciones, que estos son aspectos, son violencias contra el Espíritu Santo, ¿sí? Son violencias contra nuestro propio templo, porque son daños contra la máquina humana, ¿sí? Que todo esto se tiene que pagar con dolor y sufrimiento, ¿sí? Entonces la persona llega a estos aspectos, a los anticonceptivos, a los abortos, a las castraciones, buscando placer, ¿sí? Buscando divertirse. Quiere seguir fornicando, ¿sí? Pero sin el temor de que pues la persona o la misma mujer quede embarazada, ¿sí? Quiere buscar ese placer como sea, entonces llega a estos aspectos totalmente degenerativos y dañinos. Entonces debemos debemos entender que no se debe practicar sexualidad con ningún tipo de método anticonceptivo. El mejor método anticonceptivo es la castidad, ¿sí? No llegar al orgasmo, comprender el sabio uso de la energía, ¿sí? Ahora vemos acá la prostitución. Es otro ítem del sexo vaginal, ¿sí? Entonces, como les decía, prostitución viene de próstata. Es decir, una mujer que se ha acostado con muchas próstatas. ¿Y cómo hablamos? Pues electromagnéticamente, cuando se da la unión sexual, se quedan unidos, quedan cargados, ¿sí? No es simplemente una unión sexual por diversión y que ya, pues no es así. Entonces, la persona queda cargada con todas estas energías. El karma se une, ¿sí? Se une el karma. Entendamos esto. El karma del varón se une con el karma de la mujer, ¿sí? Y viceversa. Entonces, acá en la prostitución, pues entra el comercio, ¿sí? La compra y la venta. Comprar, ya sea comprar, buscar a una prostituta o venderse, ¿sí? Esto ya no es una cuestión únicamente de las mujeres, sino que vemos que también es de los varones. Vemos la pornografía, ¿sí? Que es el comercio de la sexualidad, es mostrar todos estos aspectos, que es algo, como lo he venido mencionando, es algo totalmente degenerativo y degradante, daña totalmente nuestra psicología y nos aleja de nuestro ser, de nuestro Padre. Ahí vemos el venderse, el comprar, la promiscuidad, ¿sí? Estarse acostando con una persona, con la otra, eh, simplemente cada fin de semana estar buscando estos placeres. Ahí está también. Ahí vemos los proxenetas, los proxenetas son los que venden, ¿sí? A las prostitutas, pero entonces veamos este aspecto, que muchas veces pues llega uno a pensar que simplemente es algo que le pertenece a esas personas, pero vamos a ver que no es así, ¿sí? Digamos un ejemplo, ¿sí? Nosotros teníamos una hermana y llegaba una persona y nos decía, oiga hermano, pero presénteme a su hermana, que está muy bonita, que esto y que lo otro. Y entonces le decían a uno, pues, preséntemela y le doy tanta cantidad de dinero, ¿sí? O le invito esto, o le compro lo otro, ¿sí? Ahí vemos ese aspecto, ¿sí? Esos son clases de proxenetas, ¿sí? Ahí también podemos encontrar las clases de prostitución, ¿sí? Las residentes, las callejeras, las damas de compañía, las referidas, ¿sí? Las masajistas también, las amigas,
que se vuelve también pues una prostitución, muchas veces pues gásteme esto o simplemente puede que no se vean las palabras o el verbo, ¿no? Pero las intenciones, ¿sí? ¿Qué hay detrás de todas las intenciones? Detrás de las intenciones puede que le esté invitando, que le esté gastando, pero con un propósito, ¿sí? Ahí vemos que indirectamente se ve inmiscuido el dinero, ¿sí? Temporales, artistas, publicistas, independientes, dependientes, relacionistas, novias, esposas, conocidas, ¿sí? Ustedes se podrían preguntar, pero bueno, ¿cómo así que novias, esposas? Pues, ¿cómo así? Sí, ahí vemos que pues está participando, pues el dinero muchas veces puede que la persona, la mujer, digamos, o el varón también puede suceder, pues no sienta atracción de ningún tipo hacia la persona, sí, sino que simplemente lo hace por dinero, pues este me trae dinero, este me tiene viviendo bien, esto y lo otro. Y simplemente hay sexualidad por compromiso, por esos aspectos, por el dinero en este caso. Ahora vamos a ver lo que son los adulterios. Entonces, el adulterio viene pues de adulterar, ¿sí? De practicar con una persona que no es nuestra pareja, ¿sí? Entonces vemos los incestos, que son las prácticas sexuales con familiares, los intercambios de pareja, ¿sí? Practique usted con mi pareja y yo practico con la suya. Son procesos totalmente degenerativos. Como venimos hablando, como venimos viendo, pues ya cada uno de nosotros tiene que estudiar y reflexionar si ha caído en estos casos. Hay que ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Las infidelidades, pues teniendo pareja, buscando otras personas. También vemos personas que gozan, disfrutan de practicar o meterse con personas que están casadas, sabiendo lo que están, ¿sí? Es algo pues totalmente equivocado, para nada participa la conciencia en esto. Mm, los amantes, ¿sí? Ahí encontramos el yo Juan Tenorio, el yo Casanova, el Juan Tenorio en el caso de las mujeres y el yo Doña Inés en el caso de las mujeres. Perdón, el yo Juan Tenorio en el caso de los hombres y el yo Doña Inés en el caso de las mujeres. Estos son dos aspectos coquetos, ¿sí? Que buscan siempre como seducir, provocar a la otra persona, ¿sí? Provocar, seducir a través de palabras, comprando esto, comprando objetos, lo otro, regalándoles. Busca siempre provocar, ¿sí? Seducir a las otras personas. Son yoes del adulterio. Sí, como hablamos, el adulterio no simplemente es meterse con otra persona, sino que cuando ya se está pensando en otra, se está sintiendo, imaginando a otras personas, eso ya es adulterio. Que si no se elimina, pues nos van a llevar a un adulterio físico. Encontramos también el Casanova, que Casanova viene de casa nueva, ¿sí? Entonces vemos personas que tienen familia en un lugar, pero también tienen familia en otro. Sí, digamos, encontramos el caso de los marineros, de los soldados, ¿sí? Tienen familia en un lugar, o los camioneros tienen familia en un lugar, pero también tienen familia en otro, tienen su esposa, tienen sus hijos, tienen su casa en un lugar y tienen su casa en otro, ¿sí? Que se considera normal. Hoy en día la degeneración se considera normal, pero lamentablemente pues son estados, aspectos psicológicos que nos llevan a la involución, a la degradación. Encontramos los matrimonios abiertos, ¿sí? Pues los casos que dicen que, bueno, la mujer le dice, pues usted va y practique con el que quiera, yo practico con el que quiero también, pero seguimos casados, seguimos viviendo en la misma casa. Ahí está también las personas que se meten con personas casadas. Vemos los harenes, los famosos harenes, eh, que un hombre con muchas esposas, ¿sí? Que otras personas lo consideran, que magnífico, que esto y que lo otro, pues no lo es. Como hablamos, pues cuando hay unión sexual se está compartiendo el karma, ¿sí? Se comparte
y se degenera la economía de una persona que hace este tipo de prácticas, se va al piso, se daña totalmente. Eh, Compartir la pareja, los triángulos amorosos, ¿sí? Estando la pareja normal, pues el varón busca a una mujer o la mujer busca a otro hombre, ahí vemos los triángulos, vemos la poligamia, la poliandria, las orgías, ¿sí? Que son esos bacanales, esas prácticas sexuales de muchas personas, el sexo en grupo, el exhibirse, la coquetería también, estar coqueteando, teniendo pareja, como les hablaba, pues estar con pensamientos, con deseos, con emociones de otras personas, teniendo uno pareja, es adulterio también. Vemos las parrandas, todos los procesos de droga, alcoholismo, todo eso nos llevó al adulterio también, ¿sí? Vemos acá, bueno, también la cópula con menores, ¿sí? El desvirgar, el desflorar también. Vemos acá el yo diablo y el yo cabrón, ¿sí? Que son aspectos psicológicos totalmente pesados y aberrantes, ¿sí? Que el yo diablo es un aspecto psicológico, un yo psicológico que no le importa practicar con cualquier cosa, ¿sí? Con cualquier cosa. Y entendamos que lo que hoy disfrutamos, lo que es un placer ahora, se va a volver un dolor, un sufrimiento, un padecimiento en los mundos infiernos, ¿sí? Allá tiene que fornicar sí o sí, no es que hoy quiero fornicar un ratico, mañana no, no. Allá se tiene que fornicar con lo que sea, cuantas veces sean, 1000, 2000, 3000 veces, ya no solamente con personas, sino con animales, con bestias, con esto, con lo otro, se vuelve un padecimiento terrible. El yo cabrón es esto, esas personas que saben que su pareja le es infiel, mas sin embargo siguen con la persona. Dicen, no, pues mi esposo pues me trae el mercado a la casa, responde con los niños, esto y lo otro, pues allá mira qué hacen, ¿no? Es un defecto, es un defecto. Bueno, practicar con varias mujeres al día o con varios varones al día, eh, el sexo enfermo, ¿sí? El abuso sexual, obligar a la persona cuando no quiere, cuando no está en disposición, obligarse también. Y eso llevan aspectos de la insatisfacción, como hablábamos hace un momento. Si ya la persona no se siente satisfecho con el sexo normal, sino que busca otro tipo de cosas, ¿sí? Que la pornografía, que le dice a la mujer, no, pues invita a una amiga, o la mujer le dice al amigo, pues al esposo invita a un amigo suyo, etcétera, etcétera. Se siente insatisfecho y esa insatisfacción lo lleva a todo esto, a toda esta degeneración y a este degrado de la energía. Vemos también la violencia en este aspecto del adulterio, ¿sí? Pues se está adulterando la práctica sexual, que es una práctica sagrada, se adultera, ¿sí? A través de la violencia. Entonces encontramos pues la práctica sexual habiendo enfermedades, vemos personas que teniendo digamos SIDA o alguna enfermedad venérea, no les importa, no le informan a la persona y simplemente buscan transmitirla. Es algo totalmente dañino y perverso, ¿sí? Entonces, estando enfermos, no les importa practicar, ¿sí? El maltrato a los órganos sexuales, ¿sí? Maltratar los testículos, corromper menores, el sadismo, ¿sí? Que vemos son todos el sadismo, el masoquismo, el desflorar, el satanismo, que son prácticas violentas en la sexualidad, ¿sí? Ya el satanismo, bueno, tiene que ver con procesos de magia negra, ¿sí? Ahora, pues vamos a ver el otro aspecto, que es la brujería, ¿sí? Que ya se utilizan los amarres, ¿sí? Que por medio de la brujería, pues atraer a una persona, a un varón o atraer a una mujer, ¿sí? Que son aspectos totalmente equivocados también. Pues todo esto genera karma, claramente, ¿sí? Entonces vemos que estos amarres
Pues no vamos a entrar a profundizar mucho, o sea, mi objetivo no es que generar un conocimiento sobre esto, sino que pues que haya información, que sepamos que es un aspecto totalmente equivocado cuando se está buscando generar un amarre para atraer a una persona, ¿sí? No es de la conciencia, entonces vemos que puede estar generado por celos, ¿sí? Por una traición, también a través de la brujería puede buscarse en divorcios que, digamos, una persona se sienta atraído por el varón o por la mujer y buscas que se divorcien, ¿sí? Que se divorcien para poder estar con esa persona, ¿sí? El dolor, la venganza, el rencor, el resentimiento, el odio llevan a, pueden llegar a generar estos aspectos y también generado pues por la insatisfacción. Eh, Ahora vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Como hablamos, pues esta es una conferencia algo extensa, ¿sí? Pero su propósito es la reflexión, ¿sí? Que cada uno de nosotros pues entre a estudiar, a reflexionar profundamente y detalladamente. O sea, cuando entremos a estudiar va a encontrar muchísimas cosas, ¿sí? Digamos, no más con la masturbación, va a encontrar una cantidad de situaciones, de efectos por estudiar, ¿sí? Acá es ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Cuando vayamos reflexionando o estudiando, vamos a poder llegar a este estado de observador y observado, que es algo muy importante, a un estado muy importante al que debemos llegar, ¿sí? En este estado, el observador, ¿quién es? Pues la conciencia, ¿sí? Y el observado, el defecto, lo vamos a poder ver durante el día, ¿sí? Estamos en autoobservación y podremos ver el defecto que quiere ver, observar el yo mirón, ¿sí? El yo mirón de piernas, el yo mirón de nalgas, el yo mirón de escotes, el yo mirón de senos, de esto y de lo otro, y lo podremos observar. Bueno, ¿en qué momento se manifiesta este efecto psicológico? ¿Cómo se comporta? Entonces veamos que en algunos defectos psicológicos vamos a poder ver la muerte, en el astral vamos a poder ver cómo se muere o cómo lo matamos, le quitamos la cabeza, le quitamos los brazos, se va a dar ese proceso. En otros, que ya son defectos psicológicos muy grandes, que se van a tener que morir en la segunda montaña y vamos a ver que se lanzan al abismo, ¿sí? Veamos que el trabajo de los yoes grandes, de los yoes fornicarios grandes, como hablamos, el yo fornicario, digamos, lo podemos ver que es como el comandante general, ¿sí? Pero a su mando tiene una cantidad de súbditos, ¿sí? Que son los que lo alimentan. Entonces debemos ir destruyendo todas estas jerarquías. Y entonces el estudio de estos yoes, la eliminación de estos yoes, van a hacer que la energía creadora sexual se vaya purificando. Que la energía comienza en un estado negro, putrefacto, está podrida, está contaminada. Sí, está contaminada la energía, pero a medida que empezamos a estudiarlos, a eliminar estos yoes, se va a ir blanqueando. Vamos, en el astral incluso se puede ir viendo este proceso de que la energía va tomando un color blanco, ¿sí? Es el mercurio blanco, o las aguas se ponen en color blanco. Ya vamos estudiando los detallitos, ¿sí? Los pequeños detalles que alimentan esos defectos y el mercurio que era blanco, la energía que era blanca se va a convertir en mercurio amarillo, ¿sí? Se va a generar lo que es el fuego de las veladoras y ya cuando llegamos a la comprensión plena de un defecto o del yo fornicario en total, vamos a llegar al mercurio rojo, ¿sí? Que es el río de sangre, ya es cuando se ha eliminado totalmente este defecto psicológico. Y cuando lo eliminemos, pues vamos a poder llegar a empezar a la creación de los cuerpos existenciales del ser. Mientras tengamos el yo fornicario, no vamos a llegar a ninguna creación. Veamos también que estos yoes lujuriosos impiden la concentración, la imaginación y la voluntad. El yo fornicario, digamos en la práctica de sexualidad, cuando estemos tratando de hacer la transmutación, nos van a impedir la creación, ¿sí? Nos van a impedir la imaginación y la voluntad. Por eso la importancia de estudiarlos y eliminarlos, erradicarlos de nuestro interior,
Entonces, ¿cómo nos vamos a regenerar? ¿Cómo vamos a poder llegar a la regeneración de nuestro cuerpo físico, del ser humano? Estudiando estos defectos, ¿sí? Todos estos defectos que conocemos que tenemos. Como hablamos, hay que ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer ante los demás. No le importa a los demás, nos importa a nosotros mismos. Y finalmente, pues el estudio, la eliminación de estos yoes, nos van a llevar a tener mayor potencia sexual, ¿sí? Que realmente somos impotentes es por la fornicación. Comprendamos esto. Entonces, compañeros, hemos llegado al final de la conferencia. Como les digo, es una conferencia algo extensa, pero bastante fundamental para nuestro trabajo. En este momento ya contamos con una herramienta para el estudio de este yo fornicario. Entonces, espero haya quedado claro. Cualquier duda o cualquier inquietud que haya surgido sobre el tema, vamos a estar atentos a resolverlo. Entonces, muchas gracias, compañeros, y hasta la próxima conferencia.